¿Qué tal, amigas y amigos de Revista Única? Muchas gracias por sintonizar un capítulo más de Puebla a través de los sexenios. Como siempre, tenemos la presencia de 4 grandes periodistas. Don Carlos Macías Palma, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Silvia de Julián, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente. Muchas gracias. Pilar Bravo, muchas gracias. Buenas tardes. Jaime Zambrano. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los fenómenos naturales y los siniestros que han marcado pues el rostro al día de hoy de nuestro estado y también de nuestro municipio. Así que, por favor, arránquense. Con un poco de historia, vámonos para atrás como siempre, vamos a reflexionar juntos. Silvia de Julián. Bueno, definitivamente dentro de las contingencias, los desastres que se han presentado y que han afectado al transcurso de la historia, nos vamos a enfocar más a Puebla, porque obviamente a nivel nacional hay varias situaciones, pero Puebla está en una zona sísmica donde seguido tiembla, seguido tenemos estos sismos. Tenemos también al volcán, a Don Goyo, que siempre está activo desde el 94, y bueno, pues a consecuencia de los sismos del volcán, pues se han tenido otras contingencias, como lo platicábamos fuera del aire con Pili, sobre la tragedia en Teciutlán, en La Aurora, ¿no? Por las lluvias, ¿no? Entonces, en mente, en este momento, independientemente de que Jaime, Charlie y Pili, también tengan su participación y tengan sus recuerdos, tengo muy presente el del 85 y el del 99, por supuesto, que fueron muy trágicos para Puebla, ¿no? Y para la Ciudad de México, concretamente, el del 85. Entonces, creo que son 2 de los sismos más fuertes que se han vivido y que han causado, en el caso de Puebla, en el 99, pues un desastre que fuimos a nivel mundial, noticia, y que recorrió el mundo, pues la foto de la cúpula de San Agustín, que es muy emblemática, porque fueron muchos templos y edificios importantes del centro histórico los dañados, como el Palacio Municipal, como el Carolino, la Iglesia de la Compañía. O sea, realmente eso es lo que creo que hemos salido, pero no se ha cumplido toda la restauración que se tenía planeada desde un inicio, ¿no? Claro. Bueno, yo recuerdo particularmente el de 1985. En la Ciudad de México fue mucho más fuerte, bueno, no más fuerte, sino que tuvo el mayor impacto en cuanto a intensidad, intensidad y además el mayor impacto en daños tanto a inmuebles y por supuesto el daño de la muerte de miles de personas. Claro. Se calculaban 5,000, 20,000. O sea, ya la autoridad dice, pues 20,000 y ya con eso nos vamos, o 5,000, realmente habría que ir a contarlos y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, se da una cifra. Entonces eso es uno. Y otro que también está relacionado con los sismos, el de 1999, sí. Pero también el del año 2017 en la ciudad de Puebla, ¿sí? Que también fue muy fuerte, ¿no? Principalmente en cuanto a sismos, ¿no? Eso fue apenas. Pero yo me voy para atrás, como decía el arqueólogo Merlo, ¿no? Fíjense que no, a mí me tocó prácticamente, yo arranco mi carrera profesional también con eso. En 1973 yo estaba en Novedades apenas, haciendo mis pininos periodísticos y ocurre el sismo de 1973 y entonces es un desastre. Bueno, ahorita nos acordamos de los recientes, pero en 1973 se cayó la cúpula de la iglesia de Ciudad Cerdán y entonces el temblor, el origen había sido en Orizaba, en los límites entre Orizaba y Puebla, y Ciudad Cerdán fue la más afectada. Tehuacán también, pero Cerdán para mí fue la primera impresión que tuve. Me acuerdo que me colé con una patrulla de Cruz Roja, en una ambulancia de Cruz Roja, con nuestro amigo, ay Dios mío, ya no Ismael Ríos, que era también un jovencito que apenas estaba haciendo sus pininos, él como socorrista, pues me metió en la ambulancia de Cruz Roja y me fui de contrabando. De rescate y primeros auxilios. Es una buena anécdota. Bueno, sí, de rescate y primeros auxilios, efectivamente, ahí era. Porque Ismael trabajaba con ellos, era exactamente. Voluntario con de él, con ellos me metí abajo de la ambulancia como paciente y entonces así llegué a Ciudad Cerdán. Qué impresión fue aquello, ver una iglesia con una cúpula enorme que es la iglesia de San Andrés, desplomada, pero lo más impresionante era ver así como está esta hilera de muertos, ¿no? De muertos. Era la primera vez que yo había visto. Había llegado el presidente de la República, que era Luis Echeverría,
que también andaba recorriendo todo, nos traía como loquitos, ¿no? Recorriendo todos los daños. Entonces, ese fue también un sismo que tuvo mucha repercusión internacional por todo lo que había pasado. Y bueno, de ahí Luis Echeverría se fue a Veracruz, pero la verdad, ese fue mi primer contacto de ver esa tragedia. Pasaron muchos años para que rehicieran la cúpula, ¿eh? Sí. Pasaron muchos años para que se pudiera levantar Ciudad Cerdán. Hoy nadie se acuerda de eso, más que los lugareños. Claro. Y entonces Díaz Ordaz todavía, no me acuerdo si todavía vivía, pero la familia... Sí ya se había muerto. No, sí vivía. No, sí vivía. Sí, claro, era todavía. Sí. Fue el 28 de agosto de 1973. Sí, y fue por la mañana. Así es, fue en la madrugada. Sí. Y entonces te digo, por eso quienes nos llegamos, pues eran los puestos, la gente de primeros auxilios, y por eso me acuerdo de eso. Y entonces el presidente Echeverría llegó para precisamente ordenaba todo el apoyo para los cientos de viviendas se derrumbaron. Además, pero era calle completas, así, pero como haces con un efecto dominó, así se veía, ¿no? Así no, yo estaba así con que no me cabía esa tragedia, ¿no? Eso fue lo que yo me acuerdo de 1973. Y bueno, ya los posteriores, pues sí han sido fuertes, ¿no? Pero claro, de ver la cantidad de muertos así formados, fue el de 1973. No, y también muy emblemático, se han de recordar, pues el del 57, que cuando se cayó el ángel de la independencia nacional. Tú todavía no nacías. Por ahí andábamos. Yo tenía apenas, yo vivía en la Ciudad de México. Somos jóvenes, Pili. No, ya no tanto. No, yo era niña, muy niña, sí. No me acuerdo, pero me acuerdo que, me di cuenta mis tías, porque vivíamos en una casona, ahí en la Colonia San Rafael, una casona muy grande de huéspedes, y entonces todo el mundo salió corriendo, ¿no? A ver, se había caído el ángel, ¿no? Entonces claro, en aquella época pues era terrible. No me acuerdo, no era yo muy pequeña, ¿no? Seguramente habría pasado, ¿no? Pero sí, somos una tierra de temblores. Puebla eminentemente, de acuerdo a lo que yo he hablado con sismógrafos. Fíjate, tenemos tantas universidades y no hay ni una sola universidad que tenga ingeniería sismológica. La única que hace estudios es la UPAEP, ¿no? Tiene dos ingenieros dedicados a la sismología, pero así como peleábamos antes de que ninguna universidad tenía industria textil, bueno, ahora ya la Ibero y todos tienen eso, pero ninguna de las universidades y tantas ingenierías que tienen, que no hay una especialidad en ingeniería sísmica. Bueno, la UAP tiene. Y la UAP tiene muchos estudios, pero el detalle no es que como muchos carrera de esos estudios están guardados. Así es. ¿No? Antes estaban en el Carolino. Muchos estudios están ahí guardados. Desde esa división que hubo cuando se forma la UPAEP, muchos de esos estudios que están ahí, hay investigadores que prefieren que se queden ahí guardados. Sí. Y tal vez están obsoletos hasta cierto punto. Claro, bueno, pero son parte de la historia. Elementos que hay que estudiar, estaban ¿no? arriba, allí donde estaba que veías el observatorio. Ahí, yo fui varias veces ahí, ¿no? A ver, para preguntar sobre el estudio. Pero yo insisto, ninguna universidad tiene una carrera especializada en ingeniería sísmica, teniendo un territorio tan sísmico, porque estamos en encima de una de las placas, sí, ¿no? por supervivencia deberemos de tener, ¿no? Claro. Y precisamente hace 40 años es cuando empieza a surgir Protección Civil. Sí, no, por supuesto, a partir del sismo de 1985 y todo el cambio que hay de la ciudad de Puebla, ¿no? Sí. Ese sismo provoca que mucha gente de la Ciudad de México busque otras zonas para ahí es para donde resguardarse. Empieza la migración, ¿no? Se vienen para Puebla. Y para Puebla crece de manera impresionante del 85 al 90. Sí. Hay un crecimiento de la mancha urbana desordenado por la llegada también de muchas personas de la Ciudad de México que venían buscando pues una protección, ¿no? Sí, tan impresionados estaban. Y la otra, bueno, hay en general 5 agentes perturbadores que terminan por afectar a una población, que no son los agentes naturales, que ahí tenemos por ejemplo el volcán, tenemos las lluvias, y hablando justo del volcán, pues a mí uno de los momentos que más que me quedan marcados es cuando despierta el volcán, ¿no? Curiosamente, su servidor le toca al sur de la ciudad, en una ciudad que estaba apenas creciendo, que se estaba poblando, y me toca ver el volcán en todo su esplendor en la primera erupción. Se veía, ¿no? impresionante. Impresionante. Esa imagen la tengo Yo guardada. siempre tengo la idea, ¿te acuerdas que corría? Tú todavía estabas en tribuna, ¿no? Cuando fue el 94, sí, claro. ¿No? Ves que salíamos de una cena, ¿no? Salíamos de una cena, todavía veníamos desvelados,
Y Juan Carlos Valerio que empieza, ¿no? a mover, decíamos, ¿qué pasó? ¿No? Nevó, ¿qué cosa era? ¿No? Pues era la ceniza, ¿no? Era la primera vez que teníamos ese contacto. Y ya sabes, la loca de Pilar, yo trabajaba, bueno, aparte de tribuna. Se va a San Nicolás. Por supuesto. Claro. Porque además yo conocía, yo había ido. Nosotros íbamos a buscar la noticia, pero es que además yo conocía la zona porque yo mucho antes de que ocurriera, y no tenía mucho tiempo, tenía tal vez 3, 4 meses, que yo había llevado una excursión de niños, yo tuve un programa de niños y se me ocurrió llevarlos al Popo. Entonces los papás así como que tenían miedo, no, me los llevé en un camión de carga de esos, un camión de carga, ¿no? Me los llevé a todos los chamacos y por eso conocía el volcán, sí, por eso conocía el volcán, ¿no? Conocía el volcán y entonces sí me impresionó mucho el que ocurriera ese fenómeno. Entonces agarré mi bocho y vámonos para el volcán, ¿no? Y de veras era impresionante verlo, como tú dices, de frente, como un brasero. Yo así lo imaginaba, prendido, como un brasero prendido, ¿no? Que derramaba así sus estelas de lumbrecitas, ¿no? Una comparación un poco, burda, es un caso de carnitas. Cuando está, y hasta parece que están saliendo las sí, también, claro. Eso pero a nivel enorme, ¿no? No es cuando está uno cerca del volcán y está... Las piedras ¿Se veía el volcán? Al sur de la ciudad, sí. A mí me tocó verlo, porque todavía no estaba, pues, la zona de Angelópolis. No había nada. Todo estaba todo despejado. O sea, sí podías verlo, porque con la ceniza después ya no se podía ver. Bueno, sí, pero al principio, desde que suena, desde que soy parecía un que trueno muy fuerte. Un estruendo, de pronto todo el mundo, algo pasó, que se cayó, parece que se rompió la tierra. Hasta ese momento nos acordamos del volcán. Sí, no sabíamos. Había ocurrido, yo no estaba en Puebla, pero había ocurrido, parece que una explosión en una industria, tú sí estarías en Puebla. Sí, lo de, pero esos fueron. Lo de Primex. Eso, en el 72, 74, por ahí así me acuerdo. No, fue 80. Bueno. Fue otra tragedia también. Fue una tragedia también. Sí, lo de Primex. Cuando explotó Primex. Pero fue 80s porque yo estaba en Europa. Pero ahí fue un error humano. Exacto. Y que por eso muchas de las personas que vivían en el norte, como el norte está lleno de más industrias, de más empresas, comenzaron a emigrar y a crecer el sur de la ciudad. Porque también ya no querían estar cerca de las industrias. De las industrias. Pero bueno, está la Colonia Maravillas. Bueno, pero pues también... Está el estadio, está el otro estadio. Sí, América Norte, América Sur. No, pero sí ya estaban antes. La Colonia Maravillas está pegada, lo único que divide es una carretera de los depósitos de petróleos mexicanos. Así es. Y los depósitos. Depósitos. Y además, enfrente de la colonia, la Ciénega, de la unidad La Ciénega, exactamente enfrente, que lo divide, la diagonal y luego una vía, y hay otros... Igual otros, claro. Otras unidades habitacionales. Eran los primeros corredores industriales, ¿no? Sí. Los nuevos corredores industriales. Llegaron y se metieron ahí las colonias. Ajá, se metieron las colonias, claro. Yo me acuerdo porque esa nube era un hongo. Ay, no, sí, era un hongo. Yo lo vi en Europa espantoso. Cuando me gritaron, me dijo, de México, mexicana. Ya dije, no, ya se desapareció Puebla. Sí, fueron dos depósitos los que hicieron. Pero es que era una nube en la cámara, vaya, como cuando yo lo vi en televisión, dije, desapareció Puebla, ¿no? Entonces decía, qué barbaridad, qué pasó, ¿no? Y ahí es cuando ves que cómo somos tan frágiles y obviamente pues también las autoridades, los gobiernos de ese momento, pues cómo actúan, ¿no? Es que hay desinformación, se actúa después con tintes políticos, luego todo el mundo quiere llevar agua a su molino, entonces la verdad... No sé cómo fue ahí el rescate, vaya, no estaba en Puebla entonces. ¿Y tú a quién evaluarías, Charlie, políticamente, el político o la política pública más destacada de qué gobierno en cuanto a eso? En cuanto a protección civil y también de reacción. Creo que el de... Pues es que... ¿A quién le tocó? Por ejemplo, lo que dices de Ciudad Cerdán, ¿quién era el gobernador? ¿Ya era Blumenkron o todavía era Gonzalo? No, Blumenkron. Era Guillermo Morales Blumenkron, ya era el gobernador. Pero está vino el presidente, ¿no? El presidente Echeverría. Claro. Entonces ahí no había esta estrategia o esta cultura nada, de protección civil. Civil. Sobre todo que Puebla estaba saliendo de una bronca, saliendo de broncas. Sí. ¿Cuántos gobernadores hubo ahí también? Hasta el 85, también? ¿no? En el 85 ya le toca a Guillermo Jiménez Morales. El temblor. En el caso de Puebla le toca, el sismo del 85 le toca a Guillermo Jiménez Morales. Y es cuando empieza
a crearse este sistema de protección civil que hoy es nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Guillermo Jiménez no sabía qué hacer. Claro, sí. no fue como en la Ciudad de México, porque en ese momento ni el mismísimo gobierno del Miguel de la Madrid sabía qué hacer. Salió a la calle a decir, ¿qué pasó? Sí, fue terrible. Ahí sí, Jacobo Zabludowski fue la estrella de ese temblor, porque fue hacer la crónica de lo que estaba pasando. Comenzaban a surgir los celulares, pero en el carro, no se podía bajar del carro, y él estaba haciendo una transmisión que hasta lloró. Pero no era, bueno, sí, en el celular, ¿cómo se había el famoso? Ya el que tenía teléfono en el carro. No, era. Sí. Nosotros fuimos en Puebla, nosotros inauguramos los celulares. Sí, ¿no? Claro. Sí, fuimos pioneras. Sí, fuimos pioneras en los celulares. Pero sí, esto de esa tragedia fue terrible. Luego, ya la creación de Protección Civil le tocó al maestro Guillermo Melgarejo, que no sabía nada de protección Pues es que nadie sabía de protección civil. Lo agarró uno de los temblores en Veracruz y llegó corriendo en short, me acuerdo, y camiseta, ¿no? O sea, lo mandó a llamar, si no me recuerdo, creo que sí era Marín, que a él le tocó también organizar a la población para cuando Manuel Bartlett se había ido, digo, es que nos tocó en diciembre, ¿no? Entonces, el 21 de diciembre. Eso iba, por ejemplo, el sismo de 72, 74. 73. El de 73 en Ciudad Guillermo Morales Blumenco. Sí. El sismo del 85 le toca a Guillermo Jiménez Morales. La tragedia de Teciutlán le toca a Melquiades Morales. Previo, el volcán le toca a Bartlett. Sí, claro. Le toca a Manuel Bartlett en el 94, en el 90. Que no estaba Bartlett, por cierto, estaba en Francia. Se acababa de ir porque eran vacaciones. Se había ido de vacaciones. Cuando despertaron un volcán. Gobernación, entonces estaba Mario Marín. Efectivamente. Y a él le toca, estaba, el secretario de Gobernación era Carlos Palafox Vázquez. Pero el operativo que tenía que ir a campo, pues era Mario Marín, que era el subsecretario. Pero el que mandaba era Carlos Palafox. Y ya buscaron a Bartlett y se regresó. Sí, claro. Se regresó a las 24 horas. Claro, claro. Cuando llega Bartlett, le dice a Carlos Palafox, le dice, ¿quién ordenó la evacuación? Porque Bartlett había tenido la experiencia del Chichonal, había sido secretario de Gobernación. Entonces Bartlett ya tenía más idea de cómo manejar una crisis de este nivel. Y entonces llega y le dice a Palafox, ¿quién ordenó? El señor presidente. Ernesto Zedillo. Pero Bartlett se le ponía a quien se le ponga enfrente. ¿Y qué te voy a decir? En el Chichonal también me tocó a mí, al Chichonal también a mí me mandó el Montero a Chiapas y también era impresionante. Yo llevaba tenis y se me derritieron porque ahí sí había ceniza caliente. Pero horrible. Así se me fundieron los tenis. Yo siempre he usado tenis de muchos años y cuando vi que se me fundían dije, ¿qué es esto? ¿No? Ahí sí había tierra caliente. Entonces también había unos cercos de seguridad con soldados. 2 veces fui a Chiapas, militares. En el Chichonal y después ya con el 94 con Marcos, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí no teníamos la preparación ni la cultura de la prevención. Nada. Bueno, y ahora el 2017, que también fue un temblor importante. Igual en septiembre y me parece que todavía no se ha rehabilitado al nivel o la escala que se comentó en su momento. Es que sabes que no hay seguimiento a los programas como en todo, ¿no? Como en obras, ¿no? No hay dinero. Claro, también, claro. También y mira, los simulacros son eso, un simulacro, ¿no? O sea, nadie se hace caso, nadie lo pela. ¿Te acuerdas cuando ocurrió precisamente esa vez? Sí, hubo simulacro a las 11 de la mañana o a la mañana, y a mediodía. Y a la 1 te está temblando. De pronto dices, con 17 minutos. Muchos decían, ¿es simulacro? ¿Las alarmas es por el simulacro? No, qué barbaridad. Sí se sintió esa vez, sí se sintió también muy fuerte. Se sintió fuerte. E incluso los postes de luz así, mira. Todo. No, pero también Huaquechula y toda esa zona. La zona mixteca, porque es ahí donde va la placa, ¿no? Viene la placa tectónica que afecta, ¿no? Entonces por eso Tehuacán, Cerdán y todo eso nos toca, ¿no? Entonces pues Puebla estamos en medio. Y mira, las construcciones se siguen haciendo mal, ¿no? No tenemos realmente un estudio de suelo de que si realmente puedes construir ahí. Construyen donde se les ocurre, ¿no? Lo que decía Eduardo Merlo, ¿no? No tenemos una planificación realmente en dónde es zona urbana que se puede construir, en dónde no. ¿Por qué se cae San Alejandro?
Es una zona bofa en bueno, y seguimos, y sigue y la asignado la vuelven a Margarita. construir, y la Margarita. ¿Y cuántos años ya lleva? Y todavía no es una realidad el nuevo hospital. No, y va todavía. No, No, bueno, sí, ya, se supone ya mero, que ya en Se estos supone días. que ya, Se por supone eso, que pero ya bueno, mero en estamos estos de días. 2017. Mira, ya a la mero, ya fecha, mero. entonces. No, 17. ya merito, Se supone que ya va a estar, pero bueno, sí, eso fue el sismo del 2017, que son, digamos, 8 los años. fenómenos que han marcado en los últimos sexenios, ¿no? O sea, desde el 73, como bien lo dice Pilar, lo recuerda perfectamente, hasta el 17, que fue el último, más intenso, pues, ¿no? Nos ha tocado en zonas altas también. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado vivir un sismo en Arriba. edificio, arriba, No. como en Piso este. 25. Ándale. Piso 25. Ah, sí, tú sí. El del 7 de septiembre de 2017 me tocó en el piso 25. Lo sentí más fuerte que el sismo del 19. Claro, ¿no? Porque el piso 25 Pero eso fue en la noche, ¿no? Este fue en la noche, ya cerca de la... 11 no, algo, sí, ¿no? ya cerca de la ¿De qué medianoche año fue? estábamos... Del Ese 2017, mismo ese mismo. año. Que fue una Ese semana, sí, que fue una semana Ajá. antes y que tuvo su epicentro en Oaxaca. Ajá. Sí, Fue un no, viernes no. en la noche. Fue un viernes en la No es noche. cierto, fue jueves. Jueves en la Jueves. noche, porque Y ya estábamos jueves en la sacando noche. la edición del periódico para el viernes, justo. Es cierto, sí. Entonces, ahí te das cuenta que todo lo que te dicen en Protección Civil, cada quien entiende lo suyo, cada quien Claro, hace, ¿no? sí. Éramos como 10 personas, ¿no? Ya en la redacción, ya a punto de cerrar, empieza el sismo. Para estos edificios tienen una especie de pistones, son pisos Eso, de a eso iba 25, yo. 30, Ujú, entonces ujú. se mueven en sentido contrario a cómo se da el sismo. Termina el sismo y el edificio se sigue moviendo, precisamente como una especie de pistón para evitar que... Son como unos resortes. Son como unos resortes, ¿no? Para Sí, sí, sí. que no se afecte el rueditas, Para que no se ¿no? afecte la estructura. Y entonces empezaba el movimiento telúrico. Unos comienzan a decir, hay que evacuar, estamos en el piso 25. Sí. Sí, ya cuando lleguemos. Pero ya- las personas somos tan diferentes bajo presión. Mm. Sí. Sí, el Entonces, sentido de supervivencia sí, también. unos dicen, hay que evacuar. Y yo era, no, pues ¿cómo vamos a evacuar? Estamos en el piso 25. Ya O cuando sea, llegamos abajo ya se acabó el no. temblor. Bueno. Sí, ya. Sí. No, ya se cayó todo. Entonces un grupo es evacuamos, otro grupo no evacuamos, y entonces otro grupo dice, pues sí, nos vamos, y empiezan a bajar por las escaleras, porque Todo esto el de mundo manera se atora automática, todo el mundo se atora, y empieza a claro. bajar, y unos, ¿en qué pisos vas? No, pues voy en el 17. 13. Ah, pues ya se acabó el Ahí, sismo. ahí comprobé que ese edificio, una de las torres JB, sí tiene los 25 pisos, y el piso 13 sí existe. Porque en varios edificios Sí. no están, ¿no? El piso 13 no está. Sí, Entonces Hay muchos mitos en torno al 13. comienzan ¿no? a bajar. Sí. Ya cuando vi que bajaron todos, pues dije, bueno, pues vamos. Empezamos a bajar las escaleras, ¿no? Uno por uno. Entonces vas viendo piso 21, piso 18, y se van rompiendo ¿no? la parte de la estructura, la parte sobre todo la que está... Sí, como el yeso, el yeso, repellado, eso, repellado. ¿no? O Y sea, entonces no. parece una película, ¿no? Y se va rompiendo. Jaime, así, soy muy Sí, joven para no, morir. no, una cosa. Vio pasar su vida. Ves pasar muchas cosas, te acuerdas de muchas cosas. A la hora antes de tomar las escaleras, estaba una mesa de registro, por así decirlo. Entonces, como se mueven de un lado hacia otro, parece que hay gravedad cero, y entonces, claro, veo que mi cabeza comienza a pegar con el techo, ¿no? Porque uno empieza a caminar, entonces al moverse así, se vuelve una especie de gravedad cero, y los pies estaban arriba del escritorio, ¿no? Intentando salir. Y todos ya iban abajo, Ay. ¿no? Entonces, sí, no, ¿Era magia o qué? parecía una magia. Ahí sí volé, ahí sí. En esa relación también fumaban. Ahí sí volé, fíjate. No, porque se hace de izquierda, y entonces, pues es normal, es una cajita, ¿no? Le haces así izquierda, derecha, y el balincito queda arriba, ¿no? Así vamos. Qué impresionante. No, ¿Sabes qué? Un impresionante. edificio también de los que ha sufrido muchos temblores, y ahí está, Qué así impresión. como la Torre Sí. de Alcalá, es el de García Limón, de Fernando García Limón, el de la 3 Sur Y 15. y 15 Poniente. El número 1 que le dicen. Exacto, el uno. Ha sufrido todos y siempre dice Fernando, no, es que yo construí ese con balines, ¿no? Ajá. Él decía siempre con balines, y se va a mover, pero no se va a caer. Pero no se va a El caer. museo de Se la ha automóvil. afectado, creo que ya no lo tiene, ¿no? Creo que ya lo cambió. Ya lo cambió, pero ahí estuvo Pero mucho estuvo tiempo mucho el tiempo. museo del automóvil. Y ahí estaba en ese edificio alojados Televisión Independiente, ¿te acuerdas? Luis Ajá. Cubillas era el director en aquella época, y otros, la Secretaría de Agricultura. Ajá, ahí y estuvo. no me Economía.
No, también estaba de agricultura. Sí, pero también estaba economía. Bueno, no me acuerdo. Era Miguel Quirós y Carlos Barrientos que estaban en economía. Exacto. Bueno, pues total, que ese siempre se va a caer y míralo, ahí está, ¿no? Fernando dice, está bien hecho. De ese bajamos los 25 pisos. Sí, cuéntanos. Sí, los tienes llegamos y ya hasta íbamos, pues ¿dónde vas? No, pues ya voy en el piso 10, después en el piso 8, ahí vamos bajando, ¿no? Todos. El sismo ya había terminado. ¿La mayor parte eran hombres? No, había mujeres y hombres, porque estábamos, estaba combinada la redacción. No, entonces mujeres, ¿no? Llegamos hasta la parte de abajo, termina el sismo, afortunadamente no pasó a mayores. Y dicen, y vamos a salir, y se me olvidaron las llaves, y nadie traía las llaves. No habíamos cerrado la edición, no habíamos terminado de mandar las páginas a México. Sí. ¿Saben qué? Vamos a cambiar la edición, vamos a cambiar una página, y nos hablan de México, ¿cómo están? No, pues estamos bien, bueno, pues ahora a trabajar. Sí, el temblor. Intentamos subir por el elevador, ¿no? Pues para cerrar. No, pues bloqueados el elevador, bloqueado por medidas de seguridad y tiene que venir no sé quién para desbloquearlo. Y entonces empiezan, ¿y cómo le hacemos para cerrar la edición? Hay que subir otra vez los 25 pisos. A subir los 25, ¿no? A subir. ¿Para qué bajamos? Subimos los 25 pisos, ¿no? No, pues ya llegaron como a las 3 de la mañana. No, una condición para subir los 25 pisos. Y ya estando arriba, pues no se había también cancelado el servicio de internet, ¿no? Entonces tuvimos que habilitar cerca una oficina remota y a bajar los equipos por las escaleras también, ¿no? Las computadoras y todo. Sí. Teníamos a las 3 de la mañana, pero salió edición y salimos con el... ¿Qué edificio fue, Jimmy? El edificio 1 de la Torre JB, de las Torres JB, ahí en la zona de Angelópolis. Sí, son 25. Y nosotros nos tocó una vez en el Ayes, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, la verdad. No, tú no habías ido, creo que al programa. Socorro le tocó en el baño. Salió literalmente con calzones en la mano, ¿no? Porque estaba asustadísima, ¿no? Sí, en el Ayes, que era el centro, ¿no? Pues ya nosotros estábamos en el centro siempre. Irma también estaba así espantada. Todos estábamos espantados, ¿no? Pero ahí ¿para qué bajas corriendo, no? O sea, ¿no? Y además luego ahí era más fácil bajar por el elevador porque también las escaleras eran muy angostas. Claro, pero además sabíamos que el elevador no iba a funcionar, pero es que nosotros, aparte de donde está el edificio Ayes, estaban en la azotea. En la azotea. Hasta arriba, sí, en la azotea, claro. Igual estaba que la HR. Igual que nos pasó cuando el temblor del 17, ¿no? La redacción estaba prácticamente vacía, se habían ido casi la mayor, no todos, yo era la única que estaba yo en redacción, era la jefa, y me quedaba siempre, ¿no? Porque tenía que preparar el siguiente programa para Javier Gutiérrez, ¿no? Entonces, el que se puso de verdad con una histeria fue Beto Fabris. Porque le tocó el de 85. Es cierto, por eso se vino a Puebla. Y por eso se vino a Puebla, sí. No, el hombre le dio, él y Óscar Azpiazu, les entró un pánico que yo decía, se van a morir de un infarto. Les va a dar infarto. Es que se cayeron lo que eran las cartucheras. Que antes eran... Donde estaban los anuncios. Unos casetotes, ¿no? Y se cayeron todos, ¿no? Y entonces, tronaron los vidrios y todo eso. No. Sí. Yo, ¿Galerías qué? Sí, Fama, en el centro, 3 Sur. Veíamos, ves que había un enorme candil, bueno, sigue ahí, ¿no? Y se movía, pero como campana, ¿no? No se cayó, fíjate. Pero sí era terrible, ¿no? Pues ahí sí me asusté, dije, no, pues ya valimos. ¿Ese fue de qué año? El del 17. El del 17, claro, cierto. El del 17. Que fue a las 3:40. Estábamos esperando. No, ese fue Sí, ese. Sí, el del año de 2017. Claro, se cayó donde los muchachos del ayuntamiento también que tuvieron que sacar. Sí, claro. Fue como a las 13 horas, ¿no? Porque fue después de. 15:40. Sí. No, 15:40 fue el del 99. Es que es el del 99, porque sí, digo, no. El del 17 no, porque el 17 ya no estabas ahí, ya no estábamos en el centro. No, perdóname, fue en el 99. Que fue a las 13:40. Sí, cuando el ayuntamiento. 15:40. Cuando el ayuntamiento tuvo daños severos. No, yo te juro que llegué a ver, ya no me moví, o sea, yo me quedé tan paralizada de ver todo lo que dije. ¿Sabes qué? Ya le dije, el Palacio. Pues sí, ya nos el Palacio Municipal, ¿para catedral. ¿Para qué corres? ¿Para qué? No vas a correr, ¿no? Ya. Y vi a Fabris y a Azpiazu tan desesperados, así que se hicieron bolita y se metieron abajo de los escritorios, ¿no? Ahí a la redacción se fueron hasta allá. Sí, claro. Porque se había caído, te digo, todos los cartucheras, por supuesto, de los micrófonos y todo, y las consolas, entonces estaban, y se fueron a refugiar a la redacción, ¿no? Y dije, pues ya no. Y yo veía así nomás la iglesia y dije, mira, cuando vea yo que catedral cae,
Ya. O sea, ahí ya nos quedamos, ¿no? Porque además era un edificio, Fama es un edificio viejo, ¿no? Viejo. Se recargó sobre el Museo Bello, bueno, ya después en el dictamen, ¿no? Pero sí, era un griterío, ¿no? Yo decía, que ahora, como ya cuando pasó todo, dije, bueno, ¿estamos vivos? Sí. O sea, ¿cómo salgo, no? No había teléfonos, no había luz, nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hasta que pudimos salir, piso firme, ¿no? Es piso firme, ¿no? Pero sí fue muy impresionante, muy impresionante. Pues no sé si quieren algunas reflexiones finales. Nada más quisiera precisar que hablando del 99, que yo creo que a Puebla también, aparte del 73, ha sido de los más terribles, de que precisamente ese sismo duró 45 segundos, suficientes para dejar grandes daños en más de 600 poblaciones. Sí. 34,000 viviendas, 1,200 escuelas, 88 hospitales y casi 800 muebles catalogados como patrimonio mundial. Algunos de ellos del centro histórico, por supuesto, como el Palacio Municipal, el Carolino, la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral, la Iglesia del Carmen, de San Francisco, de la Compañía de Jesús que la apuntalaron, y naturalmente San Agustín y San Gabriel y las de San Cristóbal, que fueron las más dañadas, y que bueno, pues algunas pues sí han sido reparadas, que han sido en el interior del estado hasta la fecha apenas están, sí, todavía siguen rehabilitándolas todavía, ¿no? Luego volvieron a afectarse en el del 2017 y pues todavía siguen. Bueno, ya como que López Obrador le puso un poquito de ganas y de dinero y se pudieron rehabilitar una buena cantidad, ¿eh? Eso sí, eso es cierto, en Oaxaca y en Puebla. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues, ¿alguna reflexión final? Nos faltan las lluvias sí, que también generaron muchos los deslaves. Los deslaves. Mira, yo acompañé al gobernador Melquiades Morales en víspera. A él le tocó el temblor del 99 y las lluvias fueron en octubre. Exactamente. Me acuerdo que le tocó esas dos cosas y antes de que viniera el presidente me invitó para ir en el helicóptero. No, era de verdad las carreteras de la Sierra Norte abiertas, y luego los cerros que han ido pelando por tala, se veía como si hubiera pasado un dinosaurio y las hubiera arañado, así se veía, ¿no? Así se veía de lo terrible que se veía el destrozo. Después vino la caída de un fraccionamiento de una colonia que se llamaba La Aurora en Tezutlán. Eso fue un poco después, pero igual, por las lluvias, se desgajó todo ese cerro y todas las casas se vinieron abajo y se arrasó hasta el panteón. Y no olvidar lo de Texmelucan también, ¿no? Eso fue los ductos de Pemex. Eso fue con Felipe Calderón, ¿no? 2010. Sí, 2010. Diciembre de 2010. También en diciembre. También en diciembre. Diciembre, sí fue de 2010. Marín era el gobernador y estaba por salir, ya había ganado Moreno Valle la gubernatura. Que él incluso fue a hacer un recorrido, Moreno Valle. Primero fue Marín y luego llegó Rafael. Así es. Sí, llegó él. Y pese a todo esto nos sigue faltando mucha capacitación, tener al personal adecuado, que sepa qué hacer. Un director. Y a la población también. Sí. Yo creo que esos programas no deberían tener, ¿cómo se llama?, cambios tan drásticos, no deben ser programas permanentes por protección civil, precisamente, pues viene uno y le cambia. Ramón, ¿te acuerdas que sin ser un experto, pero se volvió después Alejandro Domínguez, Alejandro Rivera, cuando el volcán, pues él se volvió la voz autorizada para hablar del volcán. Y claro. Yo no soy experto, pero vulcanólogo, ni nada. No te imaginas la bronca en lo que lo metí yo, ¿no? Porque yo andaba en Estados Unidos, tenía yo la agencia Notimex y mi hijo Oscar Victoria se le ocurrió sacar un material que yo tenía de Alejandro Rivera que pronosticaba año y medio antes lo que iba a suceder en el volcán, año y medio antes, un año más o menos, ¿no? Esos datos me los había dado Alejandro, ahí los tenía, no me los habían pelado mucho, bueno, que va a estallar el volcán, que va a tener una erupción, lo había dicho, pero con una precisión. Oscar lo saca, lo actualiza, lo mete y sale a la agencia Notimex. Yo estaba en Los Ángeles, me acuerdo, y veo periódicos y que cantidad de mexicanos comprando periódicos. Me asomo y que veo que el volcán Popocatépetl y que veo que está firmada por Notimex. Bueno, casi se me salen los ojos, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ¿no?
me regresé a México en friega y ya me hablaron de Notimex y me dijo, oiga, excelente noticia. Y yo, sí, felicidades. Pero, sí, bien por el experto que consiguió. Y le dije, sí, no, pues resulta que me dijo, pero es que no sé de dónde te lo sacaste porque el experto no está en México, está en Cuba. Se había ido a un congreso de otra cosa, ¿no? Entonces andaba en Cuba feliz. Sí, porque él estaba en la UAP. En la UAP, claro, en la UAP, ¿no? Y bueno, total que y dijo, no, pues yo no soy, habló Notimex a la agencia y dijo, oiga, necesitamos al vulcanólogo y todo eso. Y todo el mundo después le decía el vulcanólogo. Claro. Sí, y bueno, no, pues es. No, él siempre dijo, yo no soy vulcanólogo. Sí, claro. Pero es que hacían estudios él, Aurelio Fernández, se iban a las ofrendas, con los chamanes, con los maestros que hacen las ofrendas al volcán. Ellos iban, Socorro fue varias veces con ellos. ¿Sabes Entonces qué? ahí... Es que esa pandilla, yo te digo que nos iban, antes de que estallara, pues íbamos al Popo. Sí. Era nuestro centro de diversión allá. Nos íbamos unos 10, 12 chavos de aquella época. Sí. Ellos eran de la escuela de música, de la UAP, y yo no sé por qué andaba con ellos, pero andaba ahí. Después tenemos que hacer un programa de eso, Pili, para que nos cuentes tus patoaventuras. Muy bien, pues entonces, si no hubiera algo más de comentar. No, hay mucho, pero bueno, eso es lo más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias.